La primera lectura de este jueves de la tercera semana de Cuaresma es un pasaje del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 10 al 28, que muestra la renovación de la alianza entre Dios e Israel después de la infidelidad del pueblo. El Señor, que se había revelado como misericordioso y compasivo, vuelve a sellar su pacto y promete realizar maravillas en medio de su pueblo. La alianza no es solo un favor divino, sino también una llamada a la fidelidad. Israel debe apartarse de los ídolos y vivir según los mandamientos del Señor. Las prescripciones que siguen recuerdan al pueblo que toda su vida, el trabajo, las fiestas, las primicias de la tierra, pertenecen a Dios. La memoria de la liberación de Egipto y la celebración de las fiestas mantienen viva la conciencia de que el Señor es quien sostiene su guía, su historia. El ayuno de Moisés durante 40 días en la presencia de Dios manifiesta la intensidad de este encuentro. En la soledad del monte, el mediador recibe nuevamente las palabras de la alianza. Así, la ley grabada en las tablas aparece como signo visible de un vínculo que Dios en su fidelidad no deja de renovar con su pueblo. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Yo voy a concertar una alianza en presencia de tu pueblo. Haré maravillas como no se han hecho en ningún país ni nación, para que el pueblo con el que vives vea las obras terribles que voy a hacer por medio de ti. Cumple lo que yo te mando hoy. Expulsaré delante de ti a amorreos, cananeos, hititas, perisitas, heveos y jebuseos. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde vas a entrar, porque serían un lazo para ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estelas, talarás sus árboles sagrados. No te postres ante otro Dios, porque el Señor se llama celoso y es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes de la tierra, no sea que cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificio, no te inviten a comer con ellos. Ni tomes a sus hijas para tus hijos, pues se prostituirán sus hijas con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. No te hagas estatuas de dioses. Guarda la fiesta de los ázimos. Durante 7 días comerás panes ázimos, según te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido macho que abre el vientre es mío, sea ternero o cordero. El primer nacido del asno lo rescatarás como un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también al primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás y al 7º descansarás. Incluso en la siembra o en la siega descansarás. Celebra la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año se presentarán todos los varones en presencia del Señor, el Señor Dios de Israel, pues desposeeré a las naciones delante de ti y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tus campos cuando subas a visitar al Señor tu Dios 3 veces al año. No ofrezcas pan fermentado con la sangre de mi sacrificio. De la víctima de la Pascua no quedará nada para el día siguiente. Trae a la casa del Señor tu Dios las primicias de tus tierras. No cuezas el cabrito en la leche de la madre. El Señor dijo a Moisés: Escribe estas palabras. De acuerdo con estas palabras, concierto alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Fin de la primera lectura. La segunda lectura es de Tertuliano. Nació en la ciudad de Cartago
al norte de África hacia el año 160 y es el primer autor cristiano en escribir su pensamiento teológico en latín. Se le considera el padre del cristianismo latino. En su tratado sobre la oración nos la presenta como el sacrificio nuevo y verdadero que Dios desea. Ya no se trata de víctimas ofrecidas en los altares antiguos, sino de una ofrenda espiritual que brota del corazón del creyente. Cuando el hombre ora en espíritu y en verdad, se convierte él mismo en sacerdote y su plegaria se eleva como sacrificio agradable al Señor. Esta oración debe estar sostenida por la fe, purificada por la inocencia y coronada por la caridad. No es una simple palabra pronunciada con los labios, sino una vida entera ofrecida a Dios, acompañada por las obras buenas. Así, el corazón del creyente se transforma en altar donde se presenta la ofrenda que Dios mismo ha querido. La oración cristiana no siempre suprime el sufrimiento, pero da fuerzas para atravesarlo con esperanza, ilumina el dolor con la certeza del premio eterno y convierte la debilidad humana en ocasión de gracia. Por eso su poder no está en dominar a Dios, sino en conformar el corazón del hombre con su voluntad. De este modo, la oración se extiende como un soplo que sostiene la vida, consuela a los abatidos, fortalece a los débiles, guía a los que caminan y levanta a los que se han caído. Toda la creación en su silencio o en su canto parece unirse a esta alabanza, y el mismo Cristo que oró al Padre ha mostrado a los hombres el camino de esta ofrenda que se eleva hacia Dios por los siglos de los siglos. Tertuliano, tratado sobre la oración. La oración es el sacrificio espiritual que abrogó los antiguos sacrificios. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, corderos y machos cabríos no me agrada. ¿Quién pide algo de vuestras manos? Lo que Dios desea, nos lo dice el Evangelio. Se acerca la hora, dice, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu y desea un culto espiritual. Nosotros somos pues verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes cuando oramos en espíritu y ofrecemos a Dios nuestra oración como una víctima espiritual propia de Dios y acepta a sus ojos. Esta víctima ofrecida del fondo de nuestro corazón, nacida de la fe, nutrida con la verdad, intacta y sin defecto, íntegra y pura, coronada por el amor, hemos de presentarla ante el altar de Dios entre salmos e himnos, acompañada del cortejo de nuestras buenas obras, seguros de que ella nos alcanzará de Dios todos los bienes. ¿Podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad, cuando es Él mismo quien la exige? ¿Cuántos testimonios de su eficacia no hemos leído, oído y creído? Ya la oración del Antiguo Testamento liberaba del fuego, de las fieras y del hambre, y sin embargo no había recibido aún de Cristo toda su eficacia. ¿Cuánto más eficazmente actuará, pues, la oración cristiana? No coloca a un ángel para apagar con agua el fuego, ni cierra las bocas de los leones, ni lleva al hambriento la comida de los campesinos, ni aleja con el don de su gracia ningún sufrimiento, pero enseña la paciencia y aumenta la fe de los que sufren, para que comprendan lo que Dios prepara a los que padecen por su nombre. En el pasado, la oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Ahora, la verdadera oración aleja la ira de Dios, implora a favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. ¿Y qué tiene de sorprendente que pueda hacer bajar del cielo el agua del bautismo, si pudo también impetrar las lenguas de fuego? Solamente la oración vence a Dios, pero Cristo la quiso incapaz del mal y todopoderosa para el bien. La oración sacó a las almas de los muertos del mismo seno de la muerte, fortaleció a los débiles, curó a los enfermos,
liberó a los endemoniados, abrió las mazmorras, soltó las ataduras de los inocentes. La oración perdona los delitos, aparta las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela a los pusilánimes, recrea a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga las tormentas, aturde a los ladrones, alimenta a los pobres, rige a los ricos, levanta a los caídos, sostiene a los que van a caer, apoya a los que están en pie. Los ángeles oran también, oran todas las criaturas, oran los ganados y las fieras que se arrodillan al salir de sus establos y cuevas y miran al cielo, pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las aves cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo, extienden en forma de cruz sus alas como si fueran manos y hacen algo que parece también oración. ¿Qué más decir en honor de la oración? Incluso oró el mismo Señor a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos. Fin de la segunda lectura. Dios, Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo, Señor nuestro. Amén.